los 60, el cambio es la constante. Miles de voces retumban en las calles de entonces, clamando por un mundo nuevo, un mejor lugar para vivir. Las rutas que parecen haber estado siempre, los paisajes de la ciudad que vemos todos los días, los avances de este milenio que apenas comienza, no siempre estuvieron. 5 décadas atrás estaban en la imaginación de una generación cuya consigna era vivir el aquí y el ahora. ¡Qué frío tan carajo! En noches frías como esta y cuando estoy hambriento, me acuerdo de Montecalvo. ¿Cuál Montecalvo? ¿No lees periódicos? No sé leer. ¿O sabes? Por eso es que el pueblo está tan jodido. ¿Tú sabes leer? ¿Sí? Pues a pesar de eso estás tan jodido como yo. Pero por lo menos yo puedo leer porque estoy jodido. Cambia eso las cosas. Para mí sí. Soy soldado. Soldado veterano. Veterano de Corea. ¿Y? ¿Cómo que y? Yo he luchado por mi patria. Yo no sé lo que es eso. Yo he luchado por hambre. Qué va, tú no entiendes nada de eso. Eres un bruto. El viejo clavo. El viejo calvo. Old Bloody, en inglés, para que lo sepas. Una montaña pelada que defendimos hasta el último momento. Y en el último momento salieron corriendo. No permito que te burles. No, si no me burlo. ¿Que acaso no te interesa la patria? Tengo frío. Pues para que veas, yo fui sargento y condecorado. Mira. ¿Quieres decir que te dieron ese pedazo de lata por la pierna? El nombre y apellido de esta obra es El Montecalvo. Fue escrita en 1966 y es quizás una de las obras del teatro colombiano más representadas. Pero quizás el montaje más memorable es el que hizo el grupo de teatro de la Universidad Libre, dirigida por Víctor Muñoz Valencia. La obra representó a Colombia en el 5º Festival Mundial de Teatro de Nancy, Francia, y obtuvo uno de los premios más importantes del festival. Y más que el premio, el reconocimiento de un público internacional a una obra que llegaba con ese espíritu, con esa verdad de esta nación. Carlos José Reyes, Fanny Buitrago, Gilberto Martínez y Jairo Aníbal Niño son entre otros autores colombianos del teatro de los 60. Su apuesta es hacer un teatro que conecte al hombre con su momento histórico. El Montecalvo nace de una noticia de prensa. Un día, un periódico informa que han encontrado el cadáver de un indigente en un lugar desolado de Bogotá. Y al buscar entre las ropas del indigente algún elemento para su identificación, descubren una condecoración, el corazón púrpura, concedido a héroes de guerra. Y la obra nace entonces como una pregunta. ¿La guerra? ¿La violencia? ¿A qué guerra nos estamos refiriendo? Y es entonces una especie de reclamo a la coherencia que debemos tener los seres humanos en nuestra relación con todos, a la estupidez de quienes nos empujan a conflictos en los que, por supuesto,
el pueblo, como siempre, es la carne de cañón al servicio de intereses políticos nefastos. En 1955, Sebastián, un veterano de la guerra de Corea, no ha encontrado otra salida después de la guerra que la mendicidad. En ese mundo conoce a Canuto, un pordiosero que toca la dulzaina. En la noche fatal, Canuto y Sebastián escampan en la estación del ferrocarril. El hambre y el frío los azotan. El coronel, un sargento loco amigo de Sebastián, ha quedado de ir esa noche a visitarlo. A pesar de la locura del sargento, Sebastián acepta porque necesita que le dé dinero para comer. Mientras esperan al coronel, Sebastián le cuenta a Canuto que él defendió el Monte Calvo en Corea. Jairo Aníbal tiene una característica, o por lo menos en ese momento tenía una característica, y es que agregaba a la denuncia un nivel de verosimilitud que es bien interesante. O sea, los personajes no aparecen como distanciados del texto, que era un poco la característica de lo que podíamos llamar nosotros el teatro tradicional, costumbrista, donde primaba básicamente la anécdota. Aquí hay una oralidad de los personajes. Yo creo que en el momento en que Jairo Aníbal escribe la obra hay en el mundo entero una conciencia muy clara de lo que algunos filósofos habían denominado la precariedad de la existencia. Y me parece que el trabajo de Jairo Aníbal va, la idea es ir un poco al sentimiento de los personajes, en cuanto que ellos pudieran votar o lanzar al público una serie de razones y de explicaciones y de juicios en torno a la manera como el hombre vive la angustia de la soledad, la desesperación de haberse visto envuelto en un conflicto y regresar a un país que no lo reconoce. La primera mitad del siglo XX queda atrás y con ella su teatro. ¿Logra el teatro en Colombia sintonizarse con los 60? El teatro de los 60, en sintonía con la filosofía de la década, hace del aquí y el ahora su bandera. Autores como Jairo Aníbal Niño, Carlos José Reyes, Fanny Buitrago y Gilberto Martínez construyen esta nueva dramaturgia. En el mundo entero, los acontecimientos de los 60 marcan como tinta indeleble la ruta hacia el hombre contemporáneo. En Colombia, con el Frente Nacional, los partidos liberal y conservador pactan turnarse la presidencia durante 16 años como salida democrática a la violencia partidista que azota al país. El poder cambia de manos, pero la pobreza y los problemas sociales continúan. Si en Colombia y en el mundo la historia marcha a ritmo feroz, la literatura y el cine tampoco paran. La década de los 60 ilumina grandes escritores y cineastas del siglo XX. Los 42 volúmenes de la revista Mito ponen a los colombianos de los 60 en contacto con estos grandes hombres, sus pensamientos y sus obras. El movimiento filosófico más importante de la segunda posguerra es el existencialismo. Además de eso hay una difusión de revistas y de publicaciones que llegan a América Latina, más la influencia de todo lo que supuso el movimiento intelectual del sur del continente, que esto también va a alimentar, obviamente, la conciencia de los nuevos realizadores y de los nuevos creadores. Si usted lo piensa, hay un cambio en la cultura, hay un cambio en la plástica, hay un cambio en la mirada sobre las cosas, hay mayor apertura, las calles se inundan de otra tipificación de la moda, del sentido de la vida, y eso obviamente va a alimentar la mente de los creadores desde los años 60 en adelante. Y ahí surge el movimiento teatral universitario. Yo creo que el movimiento teatral universitario es la semilla del nuevo movimiento teatral en Colombia, lo que va a ser después el teatro que llaman político, el teatro militante, el teatro de tesis, el teatro de autor, las nuevas dramaturgias. Para comienzos de los 60, el número de estudiantes en las universidades aumenta sustancialmente. Es en los campos de las universidades donde el nuevo teatro comienza a gestarse.
En aquel entonces las universidades fueron la cuna, el manantial del movimiento teatral más importante que ha tenido esta nación. Coincidía con el interés de los jóvenes por un país con el que se sentían comprometidos. Y los muchachos irrumpían en los espacios, en los escenarios, no solamente los estudiantes, sino los obreros, los campesinos. El teatro entonces era como una especie de aire nuevo que coincidía con las luchas políticas del momento, coincidía con una música nueva, coincidía con París del 68, con los Beatles, con toda ese movimiento que puso de nuevo a los seres humanos frente a su propio corazón. El teatro estaba en la calle, estaba en los espacios más extraños. Se montaban obras en las montañas, en las carpas de los huelguistas, en los garajes, en las plazas. Y era un teatro entonces en el que la gente se reconocía. Por eso era tan fervoroso, porque la gente sentía que en ese escenario estaban sus inquietudes, sus reclamos, sus enamoramientos. Canuto y Sebastián continúan esperando al sargento loco que se cree coronel. Canuto le cuenta a Sebastián que antes era un payaso y trabajaba en un circo. Para demostrárselo le representa una pantomima. Canuto le dice a su amigo que abandonó el circo porque la gente se rió cuando él lloraba de verdad. El coronel llega. En su delirio militar comienza a darles órdenes a Canuto y a Sebastián. Entra en una paranoia de guerra y cree que los están atacando. Sebastián y Canuto soportan la locura del coronel en espera de que les dé dinero para comer. En medio de su delirio, el coronel ve a Canuto como un espía. Lo sentencia a morir, pero antes lo mete en el calabozo. ¡Soldados! ¡Firmes! Tu amigo está más loco que una cabra. Venga, venga, sí, pero venga. ¡Listos para la revista! ¡Alinear! Alinear, hijo de tu pies. ¡Soldados! ¡A discreción! No. Es que son manos atrás. ¡Atención! Atrás, manos atrás. ¡Firmes! Firme. No, que es atrás. Pero que ahora acá es acá. Eso. Soldado, lo felicito. Sus botas están brillantes. No olviden que hay que morir con las botas puestas. Sí. ¿Qué significan esos horribles botones? Esos botones son del basurero, mi coronel. 3 días de calabozo, No, pero- 5 días, No, pero 10 esto- días a Paniagua, Estos botones, mi 4 coronel. años de prisión inconmutable. No le replique. Permiso para hablar, mi coronel. Delgado, soldados, a discreción. Manos atrás. ¡Atención! ¡Firmes! Firme, ahora sí, firme. ¡De frente! Dígale que nos preste para un pan. No es el momento. Hay que Entonces, esperar. ¿cuándo es el momento? El teatro de los 60, en sintonía con la filosofía de la década, hace del aquí y el ahora su bandera. Autores como Jairo Aníbal Niño, Carlos José Reyes, Fanny Buitrago y Gilberto Martínez construyen esta nueva dramaturgia que encuentra en las universidades del país el mejor nicho para crecer. En Colombia aparecen nombres como los de Fanny Buitrago, que irrumpen con una narrativa que también canta y cuenta las cosas entrañables de esta nación. Carlos José Reyes, Gilberto Martínez y tantos nombres que coinciden entonces en un compromiso para develar una verdad sin la cual no se puede construir el destino de ninguna nación. Yo quise como hacer como una sátira un poco al teatro de familia
de conversaciones de salón, pero contándolo todo como al revés, mostrando cómo se va descomponiendo la familia, cómo se van descomponiendo las conversaciones y cómo en realidad la familia, para poder mantener un estatus determinado, tiene que empezar a decir mentiras. Lo mataron, ¿verdad? Fue un accidente. ¿Un accidente? Sí, un accidente. ¿Tampoco me van a creer ahora? Si les cuentan otra cosa son mentiras, calumnias, monstruosidades que inventa la gente para gozar con el sufrimiento y la bancarrota de la otra gente. Y por favor, quiero que me prometan algo. Que me prometan que por ningún motivo Régulo puede darse cuenta de que ustedes saben algo relacionado con la muerte de Alejandro. Si él cree que ustedes piensan que él está vivo, podrá enfrentarse mejor a su propia lucha por la vida. A veces, la verdad no es lo mejor. La obra Los viejos baúles empolvados que nuestros padres nos prohibieron abrir representa en Carlos José Reyes su profunda preocupación por la renuencia de las élites a aceptar los cambios de una Colombia que en los años 60 se sintoniza con el mundo. La zozobra en El hombre de paja de Fanny Buitrago también da cuenta de esta preocupación. El hombre de paja, pienso yo que sigue vigente porque todos los personajes se convirtieron en realidad. La clase dirigente que a veces no asume sus responsabilidades, aunque aparentemente las asuma. El personaje del pastor protestante anticipa esa serie de iglesias que nos han invadido. Está la muerte tomada como entretenimiento, no solo en Colombia, sino en el mundo. La muerte es como una niña irresponsable, porque se mata por todo. No temo. Soportaría todo, menos estar aterrorizado realmente. Soy un hombre nuevo, diferente a ese guiñapo espiritual que llegó a Ópalo hace unos años. Conocí personas de carne y hueso, sus luchas, sus sufrimientos, sus temores. Todo eso me hizo vibrar de nuevo. Ahora el universo es algo distinto a tomar whisky y hablar horas enteras en un café. Puedo escribir. ¿Sabes lo que ello significa? Aunque Fanny Buitrago comparte con Jairo Aníbal Niño y Carlos José Reyes su interés por expresar la inutilidad de la violencia, su forma dramática es diferente. En El hombre de paja, los personajes son representados a través del símbolo y el sueño. En el uso de múltiples protagonistas, Gilberto Martínez expresa en su obra El grito de los ahorcados el mismo interés que sus colegas contemporáneos. La temática de la obra El grito de los ahorcados es la rebelión comunera dirigida por José Antonio Galán. Es entonces como en forma distanciada representa José Antonio Galán un paradigma de las personas que en ese momento luchaban por reivindicaciones sociales. Hallándose en el real acuerdo los oidores Galaviz y Vasco, y en presencia de su ilustrísima el arzobispo, a quien debéis obediencia por mandato de Cristo, hacen constar que hoy, 1 de febrero de 1782, será traído y juzgado José Antonio Galán, oriundo, se dice, de la parroquia de Charalá, hombre revoltoso, reo del delito de lesa majestad y otros incontables. Sirva este juicio de escarmiento a todos aquellos que sin razón se levantan en contra de las autoridades legítimamente constituidas.
Mezcla de géneros y retratos de los personajes son las propuestas que Gilberto Martínez hace a la dramaturgia de los 60 con El grito de los ahorcados. Y me parece que por primera vez en la historia del teatro hay una ruptura, ya hay una ruptura absolutamente radical con el tipo de teatro que se hacía en el pasado, que estaba más acostumbrado a la contemplación y a la derivación de esquemas un tanto románticos o un tanto incapaces de concebir la realidad que estábamos viviendo. Y creo que Jairo Aníbal Niño comienza a tocar esa realidad colombiana de la violencia, de la soledad, del desarraigo. Y desde ese punto de vista me parece que es una obra fundamental para entender la década del 60 y el teatro que comenzaba a hacerse en ese momento. De los años 60 queda un deseo, una necesidad de recomponer entonces una propuesta que beba en la historia, en la memoria de esta nación. La lección entonces será la de aprender que en un momento determinado muchos públicos de esta nación se vieron representados en ese teatro juvenil y están a la espera de que el teatro de hoy sea fiel a esa memoria y a ese compromiso maravilloso con la realidad entrañable y profunda de su nación. Soldado enemigo, esta es su última noche. ¿Cuál es su último deseo? Un café caliente. ¿Solo o acompañado? Acompañado. ¡Sargento! A la orden, mi coronel. Tráigale a este hombre un café. ¿Lo puedo acompañar a la cafetería? Se le olvida que usted está preso, condenado a muerte, incomunicado. Tráigase un pan bien grande y mantequilla. Digo que nos alcanza para el desayuno de mañana. Sígale la corriente, no tardo. ¿Por qué será que a nadie le gusta el sonido de mi dulzaina? Jairo Aníbal Niño, Carlos José Reyes, Fanny Buitrago y Gilberto Martínez representan una generación que se atrevió a explorar la condición de una Colombia marcada por la violencia. Esta valentía abrió camino al reconocimiento de nuestra realidad como país y a una conexión irrompible con el teatro contemporáneo.